al Señor que podemos tener también presente. Te invito, ¿cómo es tu nombre? Alejandro Torres. Alejandro Torres y a su familia, así que bienvenidos a este lugar. Cantamos, Cristo refugio de mi pecado. ¿Qué otro refugio puede tener el hombre, ¿no? Hace unos miércoles compartíamos que, y pensando en esto, ¿no? Hay películas, series que son famosas y siguen un mismo hilo, hablando del fin del mundo, ¿no? Parece que el hombre en su conciencia, en su corazón, saben que las cosas no están bien, ¿no? Además mencionábamos aquel reloj que parece que en su segundero que indica cuánto falta en lo que el hombre piensa para que sea el fin del mundo. Hay pocos segundos para que el reloj dé las 12 y cuando dé las 12 cae un meteorito, explota varias bombas de hidrógeno nucleares o como se llamen, y el mundo como conocemos se termina, ¿no? Y es cierto que Dios estableció el orden de los tiempos y que le dará el día al que Dios juzgue al mundo con justicia. El único refugio que puede tener el hombre, el ser humano, de Dios mismo y de toda amenaza, y no hay otra amenaza más grande que el hombre pueda enfrentar de ir al encuentro con Dios. Es Jesucristo mismo. Así que no solamente cantamos, sino que anunciamos que el único refugio que puede tener el ser humano contra la maldad, contra el pecado, contra Satanás y contra la ira de Dios mismo es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos invita hoy con voz de amor, de bondad, ir a Él. Ciertamente dice la Escritura que Él no está lejos de nosotros. Y todo aquel que a Él acude, Él no le echa fuera. Muchos piensan que para ir a Cristo tienen que estar mejor, portarse mejor, cumplir ciertos ritos, incluso pensar ser más fieles en la asistencia en una iglesia. No, Cristo nos invita a ir a Él, humillándonos y reconociéndonos que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que no es por obras, no es por mérito, sino únicamente Él nos puede salvar. Y cuando acudimos a Él, cuando confiamos que Él es el único Salvador que nos puede dar la paz y la seguridad y estar con tranquilidad delante de Dios, su Santo Espíritu viene a morar en nosotros y nos da esa ancla firme, esa seguridad de poder cantar y saber que Cristo es refugio de mi pecado. Estábamos compartiendo con el hermano Guillermo, ya hace varios domingos, un panorama de los libros del Antiguo Testamento. Y toca compartir en esta noche el libro de Nahum. Ya estamos llegando al final de los profetas menores, ya al final los últimos libros del Antiguo Testamento. Nuestro hermano nos compartía domingos anteriores sobre el libro de Miqueas. Hoy nos toca compartir este pequeño libro que si hacemos una lectura de corrido no tardaría más de 15 minutos, tal vez menos. Son 3 capítulos. Confiando con la ira de Dios, Él despierte en nosotros no solamente compartir el panorama en esta noche, sino que podamos ir a nuestros hogares, compartir con la familia, la lectura, ver quizás alguna predicación en internet, leer en alguna enciclopedia, algún comentario, ver un poco más de este libro llamado Nahum. Veamos los primeros versículos del capítulo 1. En mi Biblia está en la página 1061. Casi al final del Antiguo Testamento encontramos el libro de Nahum. Bien, comienza así
El libro dice profecía sobre Nínive. Entonces el oráculo, la profecía, el mensaje es sobre Nínive. Habíamos compartido domingos también anteriores otro libro de otro profeta que fue a Nínive, y ese fue el libro del profeta Jonás. Este libro es como una secuela que continúa de lo que pasó con Nínive años después que el profeta Jonás vaya allí a aquella gran ciudad y profetice sobre ella. Dice así, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos, ciudad rara donde nació Nahum, donde vivía Nahum, Elcos. Si bien son datos que quizás sumen un poco, realmente no se sabe bien si esta ciudad Elcos, llamada así, es Capernaum. Fíjense, Nahum justamente tiene en su parte Capernaum, o es otra ciudad en Galilea. Lo cierto es que el mensaje no trata mucho, no nos da mucha información de quién era Nahum, sino de lo que iba a acontecer en Asiria, especialmente la capital llamada Nínive. Dice así, continuamos, dice el libro de la visión de Nahum, del Cos, dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación, y dice, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las penas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirá a sus enemigos. Piensen un poco, hermanos, amigos, en esta pequeña lectura que hemos tenido del libro de Nahum. Hay algo de Dios que resalta, algo del carácter, de la perfección de Dios. Y es en cuanto a su ira, en cuanto a su enojo. En al menos dos oportunidades en lo que hemos leído, nos dice la Escritura que Dios es un Dios vengador. Y realmente no es un mensaje sencillo cuando compartimos con el incrédulo, cuando compartimos con aquellos que no conocen, no tienen el conocimiento de Dios, y queremos, con el anhelo del Espíritu, realmente que ellos vengan al arrepentimiento de Dios, que puedan reconocerse pecadores con ellos, hablar que Dios es un Dios que está enojado, lleno de ira y venganza, y no tendrá por inocente al culpable. Pero lo cierto, hermanos, es que no solamente en la época en la cual nosotros vivimos, sino desde la entrada del pecado en la humanidad, la maldad ha distorsionado todas las cosas. El pecado, la corrupción y la impiedad. Ha hecho desde la familia, desde la comunión, el compañerismo que el hombre tenía con Dios, con su Creador, ha sido quebrantado. Las relaciones entre las personas, los conflictos, las injusticias, el dolor, el llanto, la enfermedad. Dice que la creación misma gime
aún esperando la redención, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y puede pasar muchas veces que el hombre, pensando en la existencia de Dios, diga estas palabras, y las habremos escuchado seguramente. Si Dios realmente existiera, no permitiría estas cosas, esta maldad. O a veces nosotros también, como cristianos, como hijos de Dios, nos pasa como a Asaf, aquel cantor, que viendo la prosperidad de los impíos, de los malos, casi, y podemos decir, y nuestros pies resbalaron, diciendo, ¿será que Dios no va a tomar realmente medida o cuentas en las situaciones que están sucediendo? De alguna manera, era esto lo que aquellos contemporáneos en Nahum, el pueblo, la nación de Judá, estaba experimentando. ¿No? ¿Por qué? Veíamos al inicio que esta profecía es sobre Nínive. Nínive era la capital de Asiria, un gran imperio, una potencia que arrasaba con todo lo que encontraba en el camino en aquella época. Hay otro nombre, libro en la Biblia que es parecido al significado de Nahum, y este es Nehemías. Nehemías significa Jehová o Yahweh consuelo. Y Nahum significa consuelo. Y el único consuelo que puede venir es de parte de Dios. Dios había elegido a un hombre llamado Abraham y le había dicho que él iba a bendecir su descendencia. Y también había dicho que él iba a bendecir a aquellos, iba a hacer prosperar a aquellos que bendecían a su descendencia. Pero también iba a maldecir a aquellos que maldecían al pueblo de Abraham, a la descendencia de Abraham. Muchos años habían pasado ya, Israel, el pueblo de Dios, había sido formado y deformado justamente por la maldad y el pecado. Ellos, siendo el pueblo de Dios, quien tenían que anunciar a las naciones que hay un solo Dios poderoso, bondadoso, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y esta declaración que leemos en Nahum es justamente la declaración que hace Dios a Moisés cuando Moisés le pide allí que le muestre su gloria. Dios se alaba a sí mismo y proclama lo que Él es. Lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Qué declaración más profunda que hace Dios de sí mismo? Lento para la ira, grande en misericordia. Pero también Él dice que no tendrá por inocente al culpable. El pueblo de Dios, Israel, al poco tiempo que el reinado y la descendencia de David había sido establecida, luego Salomón, luego su hijo, se había dividido el reino en dos partes. La tribu del norte, llamada Israel, la tribu del sur, llamada Judá. Y Dios levanta hombres que rebelen al pueblo que estaban mal, denunciando sus pecados. Y Dios había establecido con ellos un pacto, que también le iba a bendecir, pero también iban a ir calamidades y juicios si ellos no oían su voz. Ya también el juicio había venido sobre la tribu del norte, sobre Israel. Justamente Asiria se había levantado contra Samaria y contra toda esa región allí del norte, y habían sido no solamente llevados cautivos, sino esparcidos por diferentes pueblos, diferentes lugares. Y aquella potencia llamada Siria, que amenazaba a sus enemigos, y dice la Escritura que eran como leones, como aquellos que iban a la casa y sacaban de los pueblos sus bienes, sus posesiones, y llevaban en la guarida, ellos iban consumiendo todo alrededor.
Y allí también estaba Judá. La otra parte de Israel dividida. También con el peligro de aquellos invasores. Pienso yo esto, hermanos, y Jonás había ido años, aproximadamente entre 100 y 150 años antes de que se levanten aún a Nínive, a regañadientes. Dios 2 veces le llama a Jonás para que vaya y proclame contra aquella gran ciudad que iba a ser destruida. Pero Dios había tocado el corazón del rey, del pueblo, y Dios había obrado misericordia y había perdonado a Nínive. Y fíjense que Jonás, luego de ver la bondad de Dios, él dice estas palabras que Nahum también proclama: pues yo sabía que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Pero los años habían pasado y quizás aquella generación, aquel rey, ya no estaba más, y seguro los años no estaban más, ni aquella generación había conocido realmente lo que había ocurrido, o quizás de teoría no la tenían, y su rapiña, su amenaza, su conducta de ir a los pueblos y sembrar el temor, mutilando, desollando, llevando multitud a la capital. Dice la escritura en Nahum también que era multitud de los muertos en aquella gran ciudad. Había llegado al extremo. Dios levanta a este hombre llamado Nahum, llamado Consuelo, para decir a Judá y decirnos a nosotros, luego de más de 2600 años, ya teniendo en mente y en la vista la obra de Cristo Jesús, Dios tiene el control. El mal, por más que se propague, está siendo controlado soberanamente por la mano de Dios. Y de ninguna manera Él tendrá por inocente al culpable. Entonces, veamos unos datos sí que son pertinentes para el panorama de este libro. Entonces le tenemos este mensaje a Nínive, capital de Asiria. Dios se levanta contra aquella gran ciudad y le dice que iba a ser destruida, que iban a venir enemigos, iba a ser asolada, y su memoria no va a tener más cabida en la mente ni en el corazón de aquellos que atesoraban en sí mismo el temor. Fíjense conmigo lo que dice el último versículo de Nahum 3:19. Porque no era solamente Israel, no era solamente Judá quien tenía el temor de aquel gran imperio. Dice el versículo 19, dice: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán la mano sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Es decir, que no solamente la maldad que ellos tenían, el terror había sembrado al pueblo de Dios, sino que había muchos pueblos, muchas personas que sufrían por manos de aquellos asirios. Qué bueno saber esto, hermanos, que ninguna lágrima, ningún clamor, ningún sufrimiento queda ajeno de nuestro gran Dios. Por más que el mal parezca prosperar, Dios tiene el control. Ha habido varios juicios sobre pueblos que Dios ha dicho que su maldad ha llegado hasta el cielo. Sodoma y Gomorra y sus pueblos vecinos son ejemplos de esto. En otra oportunidad dice Dios proclamando que la maldad del amorreo no ha llegado. Es decir, que hay un límite a la paciencia de Dios. Dios es lento para la vida. Dios en su perfección Él es paciente. Cada uno de los que hemos conocido a Cristo como Salvador, podemos decir: Dios ha sido paciente y sigue paciente conmigo. Pero también este mensaje es para todos aquellos que, y sea Dios obrando en cada corazón, que se coloquen enfrente a Dios y digan: ¿realmente estoy en paz con Dios?
realmente conozco su paciencia, pero conozco realmente que Él es un Dios de gracia y justicia y que también se venga y no tendrá por inocente al culpable. Veamos el contexto en cuanto a lo que vimos el contexto en cuanto a lo que predica Nahum. Entonces la amenaza de Asiria, la amenaza de Nínive está allí presente. Si vamos un poquitito a lo que es Segunda de Reyes, encontramos a un rey llamado Ezequías y vemos también hay una amenaza que está latente allí. Ellos habían hecho dar tributos, dinero para no ser conquistados. Realmente el temor estaba allí latente. Fíjense conmigo, ahí en el capítulo 3, versículo 8, nos está dando un poquitito el contexto en el cual Nahum predica. Dice así el versículo 8, hablando de otra gran ciudad: ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas? Tebas en su tiempo era la capital de Egipto. Fíjense qué dato tan interesante, porque luego de la caída de esta ciudad, que también era poderosa, asentada sobre el río Nilo, dice rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro, dice que ha sido destruida. Eran los propios asirios que habían conquistado esa ciudad. Nínive era una fortaleza, hermanos. Para ese tiempo era tan imponente, dicen los historiadores, la arqueología ha encontrado muros aproximadamente 30 metros de alto. Había un río que no solamente corría alrededor de Nínive, sino que también entraba por aquella gran ciudad, el río llamado Tigris y 2 ríos más. Sus muros eran tan anchos que los carros podían circular alrededor de él. Era como una caja fuerte, dice un comentarista. Pero Dios tenía la llave. Tebas era una gran ciudad también y le había servido de ejemplo. Tenía que ser un ejemplo para Siria, para Nínive. Que no hay fortaleza, no hay imperio, no hay rey que se pueda levantar en contra de Dios. El consuelo era para Judá, pero también una advertencia para ellos, porque no solamente el pecado rondaba la maldad por fuera, sino que la semilla de la maldad también estaba en el corazón del pueblo de Dios. Y si bien este libro no denuncia ningún pecado en cuanto a las circunstancias que vivía Judá, todo asedio, todo peligro que ellos experimentaban era justamente por haber soltado la mano de Dios. Entonces Nahum predica después de la caída de Tebas y antes justamente de la caída de Nínive. Asiria parecía invencible, no solamente con su fortaleza, no solamente con su ejército, sino con lo que ellos habían logrado, pero también era una ciudad que era sanguinaria. Nahum, entonces, es una secuela de lo que había pasado con Nínive en la predicación de Jonás. En Jonás vemos la paciencia y misericordia de Dios. Y aquí, en Nahum, vemos el límite, de alguna manera, de esa paciencia, y que Dios es un Dios vengativo. Un Dios en el cual, fuera de Él, no hay refugio. Hay 3 capítulos en este libro. Y el capítulo 1, si podemos darle un título, nos habla de cómo Dios se revela, donde Dios anuncia el juicio de Nínive. Fíjense en el versículo 2, hemos leído que Dios es un Dios celoso, Dios se está revelando, Dios es un Dios vengador, pero también el versículo 3 nos dice que es un Dios que es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Quizás Judá nuevamente decía, ¿cómo puede ser? Dios le perdonó ya esta ciudad sanguinaria, pero ahora ellos progresan, ellos ya han conquistado a nuestros hermanos allí en el norte, le han llevado cautivos
han sembrado el enojo, han esparcido, han blasfemado el nombre de Dios y ahora también la amenaza está en nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está aquello que él había dicho a Abraham, que iba a maldecir a todo lo que al pueblo, a su descendencia, maldecía? Y ahí se levantan aún, proclamando, revelando quién es Dios. Dice el versículo 6, entonces, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Si se derrama como fuego y por él hienden las piedras. Pero aquí el mensaje de consuelo, en un versículo quizás que nos llame la atención, porque en medio de la revelación del justo juicio de Dios, en medio de su venganza de lo que iba a hacer con Nínive, encontramos cómo Dios se revela y está anunciando al pueblo, versículo 15, he aquí sobre los montes los pies que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Encontramos en Romanos en cuanto al anuncio del Evangelio. Pablo, tomando este pasaje, habla de las buenas nuevas de paz que anuncia el pueblo de Dios a un mundo que está perdido. Isaías también hablando del juicio que Dios traería sobre Babilonia. Babilonia era el gran imperio que iba a destruir Nínive y Asiria. Pero también iba a llevar en 3 deportaciones a Judá, cosa la cual estuvimos compartiendo. Pero piensen en esto, hermanos, cómo Dios ve la historia. Realmente Dios es un Dios eterno. Le permite que se levanten imperios, reyes, gobernantes, y soberanamente Él establece, como Pablo predicó allí en Atenas, los límites del tiempo y habitación de cada hombre, pero también de cada imperio. Asiria, Babilonia, después los medos y los persas, los romanos, los griegos. Leemos allí en Daniel, aquella gran visión que tiene Nabucodonosor, que tiene Daniel, y Dios proclama estos imperios orgullosos, rebeldes, que se levantan contra él como bestias. Nabucodonosor se había vuelto como una bestia, diciendo, no está la gran Babilonia que yo construí. Los imperios son vistos como bestias también, como aquello que no razona. Dice el salmista, honrad al hijo para que no se enoje. Y lo que hacía Asiria es ir en contra del pueblo de Dios. Cuando aquel hombre llamado Saulo de Tarso perseguía y asolaba a la iglesia, Jesucristo mismo se le presenta y dice esto, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces vemos cómo Dios a todo imperio, a todo hombre que se enorgullece y se rebela en contra de él, va en contra de Dios mismo. No es en contra de Judá, no es en contra de Israel, es en contra de su misma persona. Pero aquí, sobre los montes, los pies que anuncian buenas nuevas. Judá tenía que estar en confianza con Dios. Dios había revelado cuántos milagros, cuántos hechos poderosos a su pueblo, y Dios proclamaba soberanamente, celebren sus fiestas. El asedio, la persecución, la amenaza siria había hecho que el pueblo no pueda celebrar muchas de las fiestas que Dios había establecido para aquella nación. Pero Dios proclama y dice, ellos ya son destruidos. En el plan de Dios, Asiria ya había sido quebrantada. En el capítulo 2, Dios muestra en Nahum, en medio de Nahum, cómo iba a ser esa destrucción. Y es como que Nahum está viendo todo lo que sucedía allí y está relatando, dice el versículo 3 del capítulo 2, el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de lana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepara temblarán en las alas,
Los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles y así, ¿sí? Se correrán como relámpagos. Es como aún está viendo la destrucción de Nínive, la destrucción de Asiria, y quiere sembrar en el corazón de aquellos de Judá cuál era la calamidad que iba a venir sobre aquel imperio sanguinario. Y Dios de alguna manera utiliza por medio de un diferente tipo de recursos, está el poema, hay cánticos, pero también hay burla. Dios burlándose de aquellos que se habían levantado contra Él mismo. Dice el versículo 11, ¿qué es la guarida? ¿Qué es de la guarida de los leones? De la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona, de los cachorros del león, y no había quien los espantase. ¿Quiénes son los leones? Hay grandes murales, grandes pinturas que se han descubierto de aquel imperio. A los reyes asirios les encantaba ir de caza de leones. Y ellos mismos se pintaban como leones que iban al acecho, pero no solamente contra aquellos animales, sino contra aquellas naciones. Y fíjense la forma actual de aquellos asirios. El león arrebata en abundancia para sus cachorros, es decir, van, saquean, roban, destruyen y aboga para su leona, trae a su leona y llenaba de presa sus cavernas y de robos sus guaridas. Ellos creían ser aquellos leones, pero Dios mismo como un león rugiente, vengador, se iba a levantar contra ellos. Entonces vemos en el capítulo 2 la forma que iba a ser destruida así. Vemos en el capítulo 3 el porqué, si bien lo hemos dicho, hemos compartido ya el porqué iba a ser destruida Asiria, Nínive. Dice el versículo 1, ay de ti, ciudad sanguinaria. Ellos eran sanguinarios, derramaban sangre toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Dice el versículo 4, no solamente era un pueblo sanguinario, sino que era un pueblo idólatra, fornicario, a causa de la multitud de tus fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra. Fíjense cómo Dios denuncia la idolatría, la hechicería. Dice que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. No solamente moralmente, sino que espiritualmente estaban corrompidos. Y Dios había tenido paciencia de ellos y había mostrado también en otras ciudades, como Tebas, aquella gran ciudad, que Dios tiene el control. Y cómo ellos mismos habían sido utilizados para traer juicio sobre aquel imperio egipcio, sobre aquella capital. Es interesante, hermanos, el versículo 2 del capítulo 3. Dice así, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Qué interesantes son estos versículos, la forma en que relatan aún las cosas que sucederían allí. No sé si ustedes han visto algunos cómics donde no solamente está la imagen, no solamente están los diálogos, sino también hay como palabras que quieren mostrar el sonido de lo que está ocurriendo. Y este chasquido de látigo es como que el escritor escribe. En hebreo, los que saben hebreo, yo no sé de hebreo, comentan que con una lectura apropiada, esa lectura es así. Esto se conoce como onomatopea. El recurso que Dios utiliza no solamente acá en Nahum, sino en diferentes versículos. Fíjense que como fragor de ruedas, no sé, el sonido de los caballos, las espadas que se blanden. No solamente en el capítulo 2, sino que en el capítulo 3 Dios está mostrando aquel asedio contra aquella gran ciudad y que Dios mismo se había levantado contra ellas. Dios es el juez vengador, el juez justo, con paciencia. Pero nuevamente toda vida que se derrame, toda lágrima, todo clamor, toda injusticia está frente al Dios
mismo. ¿Dónde nos coloca a nosotros, hermanos? Más de 2500 años, aquel libro profético que anunciaba cosas que ya sucedieron. ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos encontrar para con nosotros? La ira de Dios es una realidad. La ira de Dios es algo que está sobre todo hombre que no acude a Él en arrepentimiento y confesión de pecados. La ira de Dios cayó sobre el pueblo de Dios, sobre Israel, un poco de la ira de Dios. Cayó sobre Sodoma y Gomorra. Cayó sobre naciones que también amenazaban al pueblo de Dios. Cayó contra Nínive, cayó contra Babilonia, contra Egipto. Pero principalmente, hermanos, la ira completa por el juicio de nuestros pecados y la maldad del mundo cayó sobre la persona de Cristo Jesús. Sobre una sola persona, Dios mismo, que se encarnó, que vino y caminó entre nosotros, que anunció que el único refugio y paz y verdad que el hombre puede tener de Dios mismo, porque el mensaje de la Biblia no es solamente que el hombre está cautivo bajo Satanás y que Satanás en su deseo y maldad quebranta a través del temor de la muerte, a través del temor bajo la esclavitud del pecado al hombre, sino que el peor enemigo que tú puedes tener es Dios mismo. Pero Dios en su paciencia, amor, gracia, bondad y justicia envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo podamos decir: Cristo, refugio de mi pecador. Solo aquí, solo aquí. Afán infinito del hombre en su afán, en su pensamiento, en su necia sabiduría, intenta construir un pequeño imperio que le rodee. Seguridad, bienestar. Y qué triste es, hermanos. El día de ayer me tocó compartir en un casamiento de un hermano y presentándome uno de sus compañeros conocidos, me dice este hermano: allá viene mi amigo, pero él es agnóstico. Ellos son agnósticos, niegan la existencia no solamente de Dios, sino que están contra toda religión, no contra, sino que no existe nada ni me importa de alguna manera. Pero hermano, dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice la Escritura también en Romanos capítulo 1 que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron las gracias. Y llámese agnóstico, gnóstico, llámese ateo, todo hombre, o llámese posadeño, misionero, título, todo hombre, toda mujer que no está en paz con Dios, por más que niegue, llegará el momento que se presentará sin ningún argumento delante de ese Dios justo, que en su paciencia, en su bondad y misericordia te ha permitido estar hoy presente para escuchar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de paz, porque no es solamente la paz temporal que Judá podía disfrutar, sino que es la paz eterna con Dios mismo que Dios, por medio de su Hijo, se ofrece a ti. Podemos aplicar y pensar que a pesar de que la maldad, la injusticia, parece que muchas veces domine el mundo, tenemos realmente por medio del Espíritu aquellos que somos hijos de Dios, hombres y mujeres, con hambre y sed de justicia. Llegará el tiempo que Dios establecerá justicia en este mundo. Este mundo será juzgado. Y nos tiene que doler, nos tiene que llenar de ira, una ira realmente que clame
por esta justicia de Dios. Tanta injusticia, hermanos. Tanta maldad. Tanto dolor que sufren hermanos. Pensando así, podemos hacer una lista enorme de hermanos nuestros que sufren proclamando el nombre de Cristo. Niños que sufren. Personas que son arrebatadas de sus hogares. Dolor y muerte que muchas veces rodean a nuestros prójimos. Pero por la gracia de Dios somos aquellos cuán buenos y cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Estos somos nosotros. La paz que podemos ofrecer es la paz que experimentamos en Cristo Jesús. Y la justicia que podemos proclamar es la justicia que Dios puede dar por medio de su Hijo Jesucristo. Pero también es un mensaje para aquellos que con orgullo, con desazón, con arrogancia, no atienden el mensaje de Dios que dice nuevamente: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tal vez mañana no habrá más tiempo. La juventud, la niñez, la adolescencia, la adultez no son seguridad que el hombre pueda tener en cuanto al tiempo que le resta y que Dios le permita vivir en este mundo. Llegará el día que te presentarás delante de Él. Y hay solamente dos bandos, y no Nínive y Judá. Es el mundo o Dios mismo. ¿Son los hijos de Satanás o los hijos de Dios? Nahum es un mensaje que ha sido, un libro que ha sido, por la gracia de Dios, dejado para nosotros en este tiempo. Para que nosotros sepamos que Dios a su tiempo tomará el santo juicio contra aquellos que se levantan en contra de Él. Ahora, es para que nosotros nos alegremos, porque llegará el momento que aquellos hombres malvados sufrirán y se presentarán y serán llevados eternamente a la condenación misma del infierno. O Dios ha dado este libro y nos ha dado su Espíritu y su revelación para que nosotros, con corazones tiernos y bondadosos, anunciemos las buenas nuevas de paz y salvación a aquellos que están lejos de nuestro Dios. Esa es la razón, hermanos. Querido amigo, acuda a Jesús. Acuda, lejos de Él no hay paz, no hay seguridad, no hay gozo. La verdadera vida, la verdadera esperanza, el verdadero perdón y restauración están en Jesucristo. Y querido hermano, también es una advertencia para nosotros: con el pecado no se juega. Con el pecado no se juega. Tarde o temprano las cosas salen a la luz. Dios es paciente y permite muchas veces que nosotros bordeemos el límite de nuestra vida, blasfemando su nombre, su persona, mostrando quizás una aparente santidad. Pero aquellas cosas que vamos sembrando, que vamos permitiendo en el pecado, que aún habita en nosotros y nos han llevado en confesión, arrepentimiento delante de Dios, llegará el momento que Dios tomará medida. Es necesario que el santo juicio de Dios empiece por su casa. Si te acudes a Jesús, no es solamente una invitación para aquellos que no conocen a Dios. Gloria a Dios que esta invitación está para aquellos que no conocen a Cristo. Pero es una invitación para todos nosotros, para acudir al único que puede perdonar, restaurar y darnos el poder de vivir vidas que agradan a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Querido hermano, querido amigo, te invito a leer este libro, buscar en comentarios, buscar en internet. Hay mucho más para hablar de este pequeño pero gran libro que Dios ha dejado para nosotros.